Te quieres comprar un coche compacto y tu presupuesto es de 25.000 euros. Y por supuesto, como lees Diario Motor, sabes que los coches a prueba de futuro tienen etiqueta eco de la DGT. Hoy vamos a comparar dos de los coches más interesantes del segmento en cuanto a relación calidad-precio. Por un lado, el Kia Ceed con mecánica microhíbrida y por otro lado, el Toyota Corolla con mecánica full hybrid. Vamos a explicaros las diferencias entre ambas motorizaciones y vamos a comparar los coches con todo lujo de detalles. Y como sabéis, solo habrá un ganador. ¡Al lío! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Tanto el Kia Ceed como el Toyota Corolla son dos de los compactos generalistas más vendidos del mercado. Y curiosamente, a ambos se les podría considerar productos tirando a veteranos. El Kia Ceed de tercera generación se lanzó al mercado a mediados de 2018 y recibió un lavado de cara en 2021, que afectó tanto a su diseño como tecnología y motorizaciones. A día de hoy es un coche de aspecto actual gracias a su actualización estética, sin ser el más llamativo o el más atractivo del mercado. Se vende en versión de 5 puertas y en versión familiar y mide 4,31 metros de longitud. Por su parte, el Toyota Corolla llegó al mercado en 2019 y aunque estamos probando su versión de 5 puertas, también se vende en carrocería sedán y en versión familiar. La gama Corolla recibió una actualización notable a finales de 2022, estrenando mejoras en conectividad, ligeros retoques estéticos y sobre todo una nueva familia de mecánicas híbridas. El Toyota Corolla compacto mide 4,37 metros de longitud. Comenzamos nuestro análisis por el puesto de conducción del Kia Ceed. De entrada lo que tenemos es un puesto de conducción pues bastante tradicional. Es un puesto de conducción al que los años le pesan un poquillo, precisamente porque este es un coche que se lanzó al mercado en el año 2017 y recibió un lavado de cara hace un par de años. Vamos a analizar paso por paso los aspectos clave del interior de estos coches: la ergonomía, las calidades y la tecnología. Por la ergonomía. Esto es un compacto tradicional de toda la vida, por tanto tenemos un coche con una posición de conducción tirando a baja. Este asiento es francamente muy cómodo, tiene unas buenas dimensiones, me recoge el cuerpo relativamente bien, es sencillo entrar y salir de él y además tengo un puesto de conducción con muchos ajustes. Fijaos el volante, lo mucho que sale y lo mucho que sube y baja. Esto está muy bien para que personas de diferentes tallas puedan encontrar su postura de conducción. No es que sea un interior especialmente diáfano, pero no me siento agobiado. El salpicadero no tiene un diseño agobiante o demasiado envolvente. Como mucho, podría decir que a lo mejor esta consola central en viajes largos quizás me molestará un poquito en la pierna. Vamos al siguiente punto. El lugar del coche donde más tiempo vamos a pasar es en su interior. Por tanto, necesitamos un ambiente creado con esmero y con mimo. La calidad percibida de entrada en este Kia Ceed es bastante buena. Fijaos, tenemos plástico gomoso en toda la parte superior del salpicadero y en la parte superior de las puertas. Tenemos unos pespuntes que imitan una especie de cuero, una especie de costura de cuero, pero al final es plástico. Nada cruje, la verdad, tendría que mover con mucha violencia el interior para encontrar algún mal ajuste, y en la parte inferior lo que tenemos es plástico duro, pero la verdad es que francamente bien ajustado. Pero no todo es perfecto, ya sabéis a dónde voy, ¿verdad? Negro piano en los mandos del volante, negro piano alrededor de la pantalla del sistema de infoentretenimiento, además de botones ápticos que necesariamente se van a llenar de dedos y de polvo, y negro piano en torno a la palanca de cambios. ¿Qué le vamos a hacer? En el plano tecnológico, el Kia Ceed no tiene una instrumentación digital en esta versión, que esto es ya casi una rareza hoy en día. Tenemos una instrumentación analógica y una pantalla central de 4,2 pulgadas con información básicamente del ordenador de a bordo. Sencillita, pero suficiente. Antes de hablar de la pantalla del sistema de infoentretenimiento, ojito al detalle, una llave de toda la vida. Esto ya es algo exótico. Las pantallas del sistema de infoentretenimiento del Kia Ceed tienen 8 pulgadas en su versión básica y 10,25 pulgadas en el resto de versiones. Es una pantalla con una fluidez pues relativamente razonable, tiene una interfaz bastante intuitiva y tiene funciones conectadas como por ejemplo meteorología o tráfico. Eso sí, para cambiar entre las diferentes funciones tenemos accesos directos mediante botones ápticos. No es lo mejor, preferiría un botón de toda la vida, pero en general es un sistema de infoentretenimiento que cumple y que está a la altura de lo que se espera en el segmento.
Bienvenidos al puesto de conducción del Toyota Corolla. Lo primero que tenéis que saber es que estamos en una versión GR Sport. No es una versión realmente equiparable al Kia Ceed que habéis visto, ya que este es un acabado deportivo. Pero más o menos lo que estáis viendo se corresponde incluso con las versiones básicas del Toyota Corolla. De entrada lo que vemos es un puesto de conducción que, si bien es un coche lanzado en 2019, la verdad es que ha soportado mejor el paso del tiempo que el Kia Ceed. Es un coche que se siente bastante más moderno. Empecemos hablando en primer lugar de ergonomía. Al igual que sucede en el Kia Ceed, esto es un coche compacto, por tanto tenemos una posición de conducción que también es baja, igual de baja que la del Kia, de hecho. Los asientos en los que estamos sentados, eso sí, son los asientos de la versión GR Sport. Son los asientos que tienen muy buen contorno, que nos sujetan muy bien el cuerpo y que son una gozada. Pero las versiones básicas tienen unos asientos que no son tan deportivos y tan marcados. Y en ellos encuentro que la banqueta es un poquito más corta. Podéis ver una prueba del Toyota Corolla más básico en el canal de Diario Motor. En cuanto al puesto de conducción, lo que tenemos es una sensación ligeramente, sutilmente, más agobiante que la del Kia Ceed. Quizás por la altura de la pantalla del sistema de infoentretenimiento que se nos echa un poquito más encima. Pero en verdad tiene mejor visibilidad esta pantalla y además tenemos estos mandos de la climatización en una posición que es prácticamente perfecta, a apenas un palmo del volante. El volante, por cierto, tiene unos ajustes que son relativamente modestos. No puedo sacar más el volante. Por tanto, si midiese más de 1,85 m, quizás me podría costar encontrar mi postura de conducción. Hablemos ahora de calidades. La calidad percibida de este habitáculo parece buena de entrada, pero hay que tocar para comprobarlo. Plástico blando en la parte superior del salpicadero e inserciones de cuero sintético, porque esto no es cuero de verdad, en la parte central, con un tacto gomoso. El resto es plástico duro, como podéis escuchar, pero de forma un tanto inexplicable, aquí a la izquierda tenemos un trozo del salpicadero que es de plástico duro. En las puertas se replica el esquema de materiales que hemos visto en el salpicadero, plástico blando en la parte superior y plástico duro en la inferior. Aún así, fijaos que tenemos aquí un cierto desajuste en las dos puertas delanteras. Esto es un detalle que no me gusta demasiado. En cuanto a la solidez de los ajustes, está un poquito por debajo de la del Kia Ceed. Fijaos que esta pantalla se mueve mucho, todo este módulo se mueve si lo toco, aunque es cierto que la consola central es bastante sólida. Por último, tenéis que saber que hay botones de verdad en estos mandos de climatización, pero rodeados de, por supuesto, el negro piano, el cáncer de los interiores de coche. Vamos a dejar esto un poquito lleno de dedos. Al menos, eso sí, no hay negro piano en el volante y alrededor del cambio tenemos algo de negro piano, pero menos que en el Kia Ceed, o al menos en posiciones que vamos a tocar algo menos. Todos los Toyota Corolla montan una instrumentación completamente digital de 12,3 pulgadas. Esto se produjo en la actualización tecnológica que recibió el coche en 2023. Es una pantalla que tiene muchísimas posibilidades y nos ofrece muchísima información, además de diferentes modos de visualización. Ahora bien, es una pantalla que tiene una curva de aprendizaje muy considerable y para mostrar toda la información de la forma que queremos vamos a tener que pelearnos con ella y convivir durante un tiempo. Aún así, aunque no permite mostrar el mapa de la navegación, esta es una de las mejores instrumentaciones digitales del segmento de los coches compactos. Todos los Toyota Corolla tienen una pantalla de 10,5 pulgadas en la consola central, desde el más básico hasta el más tope de gama. Es una pantalla que es de nueva generación, como podéis ver es muy rápida, es muy fluida, pero tiene una interfaz un tanto simplona. Es cierto que cuando vayamos con el Apple CarPlay o el Android Auto no lo vamos a notar, pero nos ofrece relativamente poca información y sobre todo nos ofrece poca información del sistema híbrido, que ya que nos hemos comprado un coche híbrido quizás nos gustaría tener algo más de información al respecto. Aún así, esta es una buena pantalla, se puede actualizar de forma inalámbrica y cumple con lo que se espera en un coche compacto. Hora de ver las plazas traseras. En primer lugar, fijaos, la puerta tiene un ángulo de apertura bastante decente, la verdad, y deja un hueco bastante regular. Entrar y salir de este coche no es algo difícil, pero tenéis que tener en cuenta que es un coche
bajo. Por tanto, si tenemos aquí situada una sillita infantil o una persona mayor, lógicamente va a ser algo más engorroso que si tuviéramos un todocamino. Pero eso ya lo sabes. Vamos al interior. Si os digo la verdad, esperaba encontrarme unas plazas traseras algo más estrechas. Fijaos, este asiento está colocado para mi posición de conducción. Yo mido 1,83 m y llevo el asiento bastante atrasado y muy bajo. Y aún así, fijaos que tengo prácticamente 4 dedos desde mi rodilla hasta el asiento delantero. Puedo meter los pies perfectamente por debajo del asiento y para la cabeza tengo quizás 3 o 4 dedos. La anchura de la banqueta, eso sí, limita estas plazas traseras a 2 adultos y un niño. 3 adultos viajarían muy estrechos. Aún así, fijaos que tenemos un túnel central muy bajito. Por tanto, no son las plazas centrales más incómodas del segmento, ni mucho menos. Y de hecho, pasar de un lado a otro del coche es muy sencillo. Ahora bien, en cuanto a amenidades, fijaos que solamente tenemos un puerto de carga USB tipo C, no tenemos aireadores de ningún tipo. ¿Qué le vamos a hacer? Y como era de esperar, las puertas traseras son de plástico duro, tienen una menor calidad que las puertas delanteras. ¿Qué hay del maletero? Portón manual, aquí no hay florituras de portones eléctricos, y un maletero de 357 litros de volumen. Es una cifra que quizás está ligeramente por debajo de la media del segmento, pero ya llegaremos al porqué. Fijaos en primer lugar que tenemos una boca de carga que es muy ancha y aunque no está forrada íntegramente en plástico, tiene una forma bastante regular. Tenemos un piso de carga prácticamente plano y prácticamente enrasado con la boca de carga. Y como os decía, 357 litros, pero ¿por qué tiene menos capacidad de maletero que otros Kia Ceed? Pues el motivo es el que estáis viendo aquí, la batería del sistema híbrido de 48 voltios, que nos deja sin doble fondo. ¿Qué le vamos a hacer? Veamos el acceso a las plazas traseras. Como estáis viendo, ya de entrada la puerta tiene un ángulo de apertura que es ligeramente inferior. Pero el problema está en que el hueco que libera es bastante más estrecho, especialmente en el montante del pilar C. Es un coche bajo, por tanto nos va a pasar igual que en el Kia Ceed. Una persona mayor o manipular a un niño en la sillita infantil va a ser algo más complicado, pero sobre todo el acceso es más complicado por la forma de este pilar. Pero veamos el espacio. La primera sensación al entrar en estas plazas traseras es de un ligero agobio. Y esto quizás es por lo cerca que queda este pilar, este montante de mi cabeza, pero también porque tenemos menos espacio de forma objetiva que en las plazas traseras del Kia Ceed. Fijaos, con el asiento delantero regulado para mi postura de conducción, mis rodillas van tocando con el asiento y aunque es cierto que puedo meter bien los pies por debajo del asiento, un viaje largo aquí se me haría bastante pesado. Además, para la cabeza tengo apenas un dedo. Si tuviese tupé, como Juanma, pues iríamos aquí tocando el techo. Juanma, este coche para ti, no sé yo. Ahora bien, tenemos espacio para 2 adultos y un niño, no para 3 adultos en estas plazas traseras. Y al igual que en el coreano, tenemos un túnel central bastante bajo. En cuanto a amenidades, no tenemos tomas de carga ni tenemos climatización, tenemos un simple hueco portaobjetos. Y la calidad de las puertas traseras es inferior a la de las delanteras. ¿Pero qué hay del maletero? Portón manual, igual que en el Kia, y un maletero de 361 litros de volumen, 4 litros más que en el Kia. Por tanto, empate técnico en cuanto a volumen de carga, pero no en cuanto a las formas del maletero. Fijaos que la boca de carga es ligeramente más estrecha, pero sobre todo está a una altura superior. Por tanto, cargar o descargar ciertos objetos se nos puede hacer un poquito más complicado. Además, fijaos que la boca de carga no está enrasada con el suelo de carga. De hecho, hay un gran escalón. Por tanto, no es un maletero tan cómodo. Además, sus formas no son tan regulares. Y el doble fondo, pues al igual que en el Kia, tampoco lo tenemos porque aquí está el kit antipinchazos. Nada de rueda de repuesto. En cuanto a ergonomía y habitabilidad, el Kia Ceed se impone de forma clara al Toyota Corolla, especialmente por sus mejores plazas traseras, siendo marginalmente superior en cuanto a maletero y plazas delanteras. Lo mismo ocurre en el plano de las calidades, donde el coreano brilla algo más que el Toyota.
Sin embargo, en el plano tecnológico, el Ceed acusa una mayor veteranía y pierde de forma clara ante el Toyota. La versión del Kia Ceed que estamos probando en esta comparativa monta un motor 1.0 turbo de 120 caballos con hibridación ligera. ¿Pero qué es la hibridación ligera? A día de hoy un híbrido ligero es la forma más sencilla de obtener un coche con la etiqueta Eco de la DGT. Un híbrido ligero no deja de tener un motor convencional, ya sea diésel o gasolina, y una caja de cambios convencional, pero está apoyado por un pequeño motor eléctrico que en el mejor de los casos puede tener unos 20 caballos de potencia. Este motor eléctrico está conectado al cigüeñal del coche mediante una polea y no puede mover por sí mismo al coche, pero sí puede asistir al motor térmico en fases de aceleración o en fases de baja eficiencia, reduciendo ligeramente el consumo, además de refinar mucho el funcionamiento del sistema stop-start. Incluso en algunos casos permite incluso la conducción a vela. Este motor eléctrico está alimentado por una batería de 48 voltios, que en el caso de este Kia está situada bajo el maletero y que se recarga mediante un alternador de toda la vida, en fases de deceleración o incluso por el propio motor térmico. El Kia Ceed que estamos probando tiene una mecánica microhíbrida con una potencia combinada de 120 caballos, fruto de la unión de un motor 1.0 turbo de 3 cilindros y un pequeño motor eléctrico. Asociado a un cambio de doble embrague y 7 velocidades, tiene un consumo medio de 5,6 litros a los 100 km. Sobre el papel, en teoría, hace el 0 a 100 km/h en 11,3 segundos y tiene una velocidad punta de 190 km/h. A la hora de la verdad, el Kia Ceed se conduce y se siente como cualquier otro coche de combustión interna. Por tanto, el periodo de adaptación a un microhíbrido es directamente nulo. Sí que vamos a percibir ese funcionamiento más refinado del sistema stop-start y además tenemos la posibilidad de conducir a vela, es decir, en condiciones de baja carga, pendientes descendentes, etc., si llevamos el modo eco activado, el motor se desconectará y se volverá a activar una vez toquemos el freno o toquemos el acelerador, gracias a ese alternador reversible conectado al cigüeñal que tenemos en un microhíbrido. Este Kia Ceed tiene una potencia de 120 caballos y tiene un motor turbo de 3 cilindros y apenas 1 litro. Por tanto, tenemos unas prestaciones que son relativamente modestas. No hay más que echar un ojo a su ficha técnica. Aún así, os puedo decir que es un coche que se siente absolutamente suficiente para el 95% de casos de uso en el que podamos pensar. Incluso las recuperaciones y las incorporaciones son bastante correctas, aunque lógicamente no podemos esperar las prestaciones de un coche con mayor cilindrada o mayor potencia, como es obvio. Pero incluso me atrevería a ir con este coche a cruzar España de lado a lado por carretera secundaria, etc. Es un coche que además tiene un comportamiento que me ha parecido muy equilibrado. Me ha parecido especialmente bueno el tacto de la suspensión. Es una suspensión que filtra muy bien las irregularidades del asfalto y además no resulta incómoda en absoluto. No es un coche pensado para que nos vayamos de curva, porque si le buscamos las cosquillas se las vamos a encontrar, habrá balanceos, la dirección no nos dice mucho, etcétera, etcétera. Pero es un coche, como os decía, que la virtud la tiene en el equilibrio. Y en cuanto a consumos, este es un apartado bastante importante cuando estamos comprando un vehículo con etiqueta Eco. Este es un coche que puede hacer consumos en carretera de unos 5,5 litros a los 100 kilómetros y en ciudad será difícil que lo bajemos de los 6 o 6,5 litros a los 100 kilómetros, incluso siendo tranquilos y siendo finos con el acelerador. ¿Pero qué pasa con el Toyota? La versión del Corolla que estamos probando se llama 140H y es la versión de acceso. Tiene 140 caballos de potencia combinada y este es un híbrido completo o un full hybrid. ¿En qué se diferencia de un microhíbrido? Un coche full hybrid o un híbrido completo es un coche muy diferente a un microhíbrido. Tenemos por una parte un motor de gasolina especialmente orientado a la eficiencia, de ciclo Atkinson, no de ciclo Otto de 4 tiempos, y tenemos un motor eléctrico que en este caso tiene 95 caballos, solamente 3 caballos menos que el motor térmico. Además tenemos una caja de cambios diferente, no es una caja de cambios convencional, es una caja de cambios con engranajes planetarios que permiten que el coche pueda funcionar o en modo 100% eléctrico o en modo exclusivamente térmico o con una mezcla de ambas propulsiones.
Esta mecánica es mucho más eficiente sobre el papel y en la realidad que un híbrido ligero, aunque es cierto que es algo más cara, lógicamente. Además, la batería que tenemos situada debajo de los asientos, en el caso de este Toyota Corolla, tiene una capacidad mucho más alta que la batería de un sistema híbrido ligero. El Toyota Corolla tiene una mecánica full hybrid con 140 caballos de potencia combinada. Su caja de cambios es de engranajes planetarios y tiene mejores prestaciones que el Kia, con un 0 a 100 km/h de 9,2 segundos y 180 km/h de velocidad punta. Su punto fuerte, eso sí, es el consumo, con un gasto medio homologado de solo 4,4 litros a los 100 km, o más bien 4,7 litros a los 100 en esta versión GR Sport, muy inferior al del Kia en cualquier caso. Con mecánica full hybrid sí se siente diferente a un coche convencional, principalmente porque el coche se siente mucho más refinado, mucho más silencioso, gracias a que el motor eléctrico puede moverlo por sí solo. De hecho, en ciudad, hasta el 80% del tiempo lo vamos a pasar en modo 100% eléctrico. Esto, como luego desarrollaremos, alivia muchísimo el consumo. Pero lo que tenéis que saber es que este coche, aún así, aún siendo un coche absolutamente orientado a la eficiencia, es un coche con muy buenas prestaciones. Es prácticamente 2 segundos más rápido en el 0 a 100 km/h que el Kia Ceed. Las prestaciones son lógicamente muy superiores y esto también se traduce en una mejor incorporación a vías rápidas, en adelantamientos más rápidos y en general un mayor dinamismo. De hecho, este es un coche que incluso en sus versiones más básicas se siente bastante más dinámico que el Kia Ceed. Tiene una plataforma muy ágil, es un coche comunicativo y aunque es cierto que su suspensión es algo más seca y prioriza menos el confort frente al dinamismo, no es un coche que nos vaya a maltratar, no es un coche deportivo, es un coche que al final está orientado a que lo usemos en el día a día. Si es la primera vez que conduces un híbrido, notarás que el motor eléctrico a veces funciona él solo, que el motor térmico a veces se activa porque él quiere o que los dos motores están funcionando al mismo tiempo. Pero todo esto el coche lo hace con el objetivo de ser lo más eficiente posible. Aunque es cierto que en según qué circunstancias, como por ejemplo cuando estamos pisando el acelerador a fondo, se produce un efecto goma elástica, que algunas personas llaman efecto variador continuo de forma quizás errónea, y es que el motor térmico se coloca a su régimen máximo de potencia mientras el coche acelera de forma progresiva. Esto es algo inherente a los coches híbridos con una caja de cambios de tren epicicloidal. No todos los híbridos tienen este tipo de caja de cambios, dicho sea de paso, pero es algo completamente normal. Donde el Toyota Corolla gana claramente la partida al Kia Ceed es en lo tocante a consumos, especialmente en el ciclo urbano. Los híbridos completos son coches mucho más eficientes en ciudad que fuera de ella, al contrario que un coche convencional. Y si sabemos aprovechar al máximo el tiempo que este coche circula en modo eléctrico, incluso si nos lo tomamos como una especie de juego, será sencillo que veamos consumos de menos de 4 litros a los 100 kilómetros en ciudad. Fuera de la ciudad el consumo oscilará entre unos 5 o 5,5 litros a los 100 kilómetros, un dato prácticamente idéntico al del Kia Ceed. Por tanto, este es un coche que gastará menos en ciudad y es un coche quizás de carácter algo más urbano que el Kia Ceed. Al volante, el Toyota Corolla se impone al Kia Ceed de forma contundente, no solo en prestaciones puras, sino en dinamismo y sobre todo en consumos. Solo la sonoridad de la mecánica es algo más refinada en el caso del Kia. En conjunto, el Kia Ceed con una puntuación de 7 se impone al Toyota Corolla, que con un 6,86 se queda muy cerca de la victoria. Aquí concluye nuestra comparativa del Kia Ceed y el Toyota Corolla. Y como habéis visto, el Kia Ceed se ha impuesto por muy poco margen al Corolla. Al final el Ceed es un coche con una mejor habitabilidad interior y con una calidad interior superior a la del Toyota Corolla. Sin embargo, el Toyota Corolla demuestra una vez más el liderazgo de la tecnología híbrida de la marca japonesa y destroza absolutamente en prestaciones y en consumos al Kia Ceed, que por otra parte se siente más cercano quizás a un coche de toda la vida. Pero más allá de los fríos datos objetivos, la decisión de compra puede no radicar solo ahí. Hay que tener en cuenta que con 7 años este coche tiene la mejor garantía de fábrica del mercado.
pero con 15 años este tiene la mejor garantía extendida del mercado. La fiabilidad percibida puede ser otro factor, al igual que las condiciones de financiación. Y por supuesto, el uso que le vayamos a dar al vehículo. El Toyota es un coche más urbano por su posicionamiento y por su mecánica, mientras que el Kia Ceed se nos antoja un coche algo más polivalente y quizás algo más orientado a un uso mixto.